Hola, hello, ni hao, konnichiwa, guten Abend, buonasera, bonsoiré y en mil idiomas más, pero porque me pidieron importantemente, y voy a enfatizar la palabra de manera muy importante, que contara la fórmula para aprender inglés. Entonces voy a traducir esto primero español, obviamente. Lo voy a decir también en inglés y en alemán y en los demás idiomas porque he visto que las demás personas de las demás nacionalidades también han tenido la misma dificultad de enfrentarse a la frustración de no avanzar en un idioma o de hecho sentir que su mente está bloqueada. Entonces, lo primero, la fórmula. La primera fórmula de todas. Recuérdelo muy bien. No idolatre el idioma. ¿Qué me refiero con eso? Una persona y su cerebro, y lo puede confirmar en internet, y puede averiguar con respecto a todas las habilidades que tiene el cerebro humano, no requiere de una fórmula especial para aprender un idioma. Sí requiere de trabajo, sí. Eso sí le digo que es trabajo y tiempo. Que normalmente se puede dar de 6 meses a un año, sí. En el caso normal, 6 meses a un año, incluso 2 años. Es verdad también. Ahora, hay excepciones de la regla también. Hay cerebros humanos que bajo ciertas circunstancias pueden asimilar más rápido, sea por talento, por cuestiones lingüísticas académicas y por otras necesidades que operan de manera emocional y aceleran el proceso. Y no hablando también de las personas innatas que de alguna manera tienen la capacidad lingüística o la inteligencia lingüística mayormente desarrollada. Pero hablemos de lo común, del 99% de la población, no exagero cuando lo digo, el 99,9%, y si quiere, confírmelo en internet, busque las estadísticas, pregúntele a un neurólogo y constate por favor todo lo que le voy a decir acá. Entonces, cuando se habla de la fórmula, que es para aprender inglés, es básicamente tiempo, paciencia a una hora específico y teniendo las 3 primeras consideraciones, recuérdelo. La información que asimila o que tiene a disposición para asimilar y cómo lo hace. Cómo procesa la información, porque es importante saber si de pronto existe todavía una frustración no conscientemente reconocida por muchas circunstancias. Y finalmente, en donde yo colocaría el máximo baluarte, o el máximo énfasis, mejor dicho, en la producción oral y sobre todo escrita. El que le dice a usted que puede hablar inglés sin hablarlo mucho, no le está diciendo la verdad. Porque la primera indicación que le voy a decir aquí de una fórmula es que usted puede colocar todos sus diálogos por escrito, preguntas y respuestas por escrito. Las 3 cosas que más expresa uno en el idioma, que son órdenes, preguntas y respuestas, todas por escrito para crear primero una confianza a la hora de hablar. Después encima de cada frase puede colocar la pronunciación, sí. Pero que va a tener que trabajar, eso es verdad. Porque les cuento, llevo estudiando idiomas durante mucho tiempo y confírmelo en internet. Y de manera objetiva les puedo decir, no existe tal cosa de que en 2 semanas lo va a aprender o en una semana o en un mes. Usted podría acercarse al idioma, aprender algunas palabras, sentir que no es difícil, esa saturación le puede servir. Pero que lo va a aprender como le dicen algunos, he visto en internet, eso no es cierto. Ni en una semana ni en 2, se va a demorar un poco más. Yo diría de 6 meses a un año para un nivel B1 o un nivel B2. Estamos hablando de que ya se defienda autónomamente en el idioma. Yo les cuento esto es porque mucha gente, muchas personas, muchos amigos he visto que están esperando la fórmula mágica. Eso descargan cuanta aplicación sea para aprender idiomas y me atrevo a decirle algunas, sea Polylingual, sea Edulingual, sea Duolingual, sea, mejor dicho, 1 millón de aplicaciones. No es sino que busque en cualquiera de los portales de aplicaciones y se va a dar cuenta que son muchas. Aquí el tema es lo siguiente, ¿cuándo una aplicación sirve y para qué? En lo que conozco como idioma, como lingüista, y me atrevo a decirlo porque he ensayado cuánta cosa existe para los idiomas, no solo para mí, sino para mis estudiantes. Y tiene que ver con que la aplicación sí le empieza a aprender motores. Digamos que si usted maneja un carro, está en primera. Es decir, calentando motores, es decir, empieza a activarse a nivel neuronal. Pero no es lo que le va a dar al final el desempeño verbal que usted busca en el idioma. Eso se lo da la producción, como les decía, oral y escrita. Esa fórmula tenga en cuenta para muchos conceptos por muchas razones. Porque cuando le dicen a usted que es que usted necesitaría tener a un nativo enfrente,
craso error que han cometido muchas instituciones. Empezando que si un nativo no tiene calificación pedagógica, no le va a enseñar y antes lo va a frustrar más. Es decir, lo va a frustrar a usted más como estudiante o a los estudiantes que usted le coloque a disposición porque no tiene un trasfondo ni pedagógico ni andragológico si quiere. Es decir, andragógico es la palabra, perdón, enseñarle a adultos o pedagógico enseñarle a niños. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas personas se imaginan, no, es que yo quisiera entender ya inmediatamente hablar. No, el cerebro requiere de un tiempo. Si usted mira en las conferencias de TED, hay un señor que se llama Deb Roy. Yo en las listas de reproducción lo coloco. Por ahí derecho aprovecho para contarle que se puede suscribir a mi canal para que le lleguen todas las notificaciones y todo lo que hago en él. Ahora, ¿de qué se trata? De que él evaluó el aprendizaje de una sola palabra, como ya lo había dicho, y aquí por eso pongo la cara para decirlo públicamente. El niño de él se demoró 2 semanas para poder decir agua. Y estamos hablando de la asimilación de un niño que prácticamente para un idioma tiene una velocidad de las más altas que usted pueda medir, debido a que precisamente el niño entiende que el idioma es supervivencia pura, o sea, por ende se esfuerza muchísimo más y no tiene tantas distracciones como nosotros los adultos. Entonces, eso es clave. Ahora, cuando le hablan de que un nativo le va a enseñar más como he escuchado la propaganda de otras personas, entonces decíamos aquí en España, en todo el mundo hispano, mejor dicho, tenemos entonces ¿cuánto? 300 millones de profesores de español. Eso es una mentira y ustedes lo saben, porque no todos ni tienen ni la paciencia, ni el trasfondo, ni el conocimiento estructural que se necesita y como ya les decía, pedagógico y andragógico, para que descubra el término también en línea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa persona le dice al otro estudiante, a menos que esta persona tenga una vocación innata y le guste mucho el tema de enseñar, lo va a frustrar porque le va a hacer pensar que usted tiene que tener X apariencia o vivir quién sabe cuántos años en un país de habla inglesa para hablar. Hoy en día ya no lo necesita. Hoy en día usted puede decir que con los canales que tenemos de comunicación, canales de televisión, con todo lo que tenemos a disposición en virtualidad y demás, ya puede usted escuchar pronunciación americana, norteamericana, internacional, australiana, la que quiera. Entonces, eso ya le da una ventaja muy grande y aquí viene uno de los primeros secretos. Es la repetición. Y vuelvo y lo digo, la repetición con paciencia. Cuando una persona siente que tiene que repetir una palabra 7 veces, cree que está bloqueada para el idioma y pasa la orden al cerebro directamente de bloquearse, se frustra. Como ya diría bien el señor Mario Alonso Puig en una de sus conferencias, se lo recomiendo mucho. Este médico empresario que habla también en muchas conferencias de cómo sacar el máximo potencial de las personas también lo dice. Un estudiante que se sienta frustrado, poco motivado, no va a sentir que va a crear la cantidad de conexiones neuronales, en otras palabras, sinapsis, para que el idioma se retenga mejor. Porque la frustración constante que tienen lo bloquean de entrada. Por eso las personas que usted coloque para que le enseñen el idioma, que por favor le den confianza. Eso es importante decirlo, porque es con esa confianza que usted empieza a activar las neuronas que sí le convienen. Esas neuronas espejo. El neurólogo Ramachandran, que es el que más investiga el tema y puede mirarlo en las conferencias de TED, él dice que esas neuronas espejo, que son las que nos hacen repetir e imitar a otros, son las responsables por la evolución. Y él lo cita muy bien ahí para que usted lo vea. También podría decirlo, son aquellas neuronas que pretenden decir que cuando usted escucha a una persona, usted va a imitar lo que esta persona dice. Y debe tenerse paciencia porque recuerde, usted está colocando su sistema fonoaudiológico a disposición de otro idioma, como es el inglés, diferente a una lengua romance como es el español, entonces ya la fonética es diferente. Si usted escucha una frase como "Okay, that's right, I got it right. Really?" Entonces usted siente, no, ¿cuándo hablaría así? Y cuando siente que de pronto en su pronunciación hay acento, no se tiene ni la paciencia ni ha hecho la repetición necesaria que necesita el cerebro para consolidar un buen estándar que lo deje satisfecho o satisfecha. Entonces, la fórmula básica es de que usted repite todo a nivel oral y escrito. Debe hacerlo. Debe tenerse paciencia y debe darse cuenta que para crear el primer mapa mental de vocabulario va a necesitar unas buenas semanas solo para algunas palabras o expresiones. Ahí no se debe desmotivar, porque el cerebro solo está buscando caminos neuronales. Ahora, el hecho de que no entienda toda la estructura gramatical no es imprescindible.
Me atrevo a decirlo, no es imprescindible. El cerebro tiene un mecanismo de compensación, usted lo ve en un niño. En nosotros como adultos funciona también. Lo que pasa es que cuando usted llega a un grupo que es muy numeroso, que hay muchas personas y le están explicando cómo es el pasado, entonces usted se va a confundir si no lo entiende de primera. Porque cosas como adjetivo, adverbio, preposición, tiempos verbales, todo eso confunde a la gran mayoría. Por ende, a usted estaría mejor si dijera, voy a coger un diálogo que me interese mucho, corto, y me lo aprendo. O mejor aún, con la música, una canción que le guste bastante, que no esté pronunciada de una manera, digámoslo, no tan difícil al principio, y con eso ya tiene la primera base de datos. Porque, como les decía, puede constatarlo acá en el mundo hispano, la mayoría de personas que enseñaban inglés acá, de mi generación, fue con música. Fue con aquellas canciones que les motivaban. Por ende, al aprenderse esas canciones, creaban esa base de datos que el cerebro necesitaba para hacer emulaciones de vocabulario y para retener todas las palabras que más les gustaban. Entonces, desarrollaban un placer adicional y desbloqueaban la mente directamente con baladas sencillas de los años 80 y 90. Usted puede utilizar la misma técnica. Yo en el canal mío, perdonen que lo diga de nuevo, coloco una lista de reproducción para que escoja la canción que le conviene o le gusta. Y si no es así, también escoja sus canciones. Pero va a encontrar ahí tips, es decir, consejos para que aprenda mejor el idioma. Y, como le digo, cuando se aprende una canción de memoria o un diálogo, creó su primera base de datos. Al repetirla, ya el cerebro tiene un punto de referencia para identificar los sonidos, asimilarlos más fácil, poderlos escribir y tenerse confianza con el idioma. No crea que tiene que grabarse todo el libro gramatical. Yo recomiendo una sección de gramática y un libro muy bien ahí para que lo miren, pero no es, como le digo, un punto de partida de que si no lo entendió no va a asimilar el idioma. Sí lo asimila. No es sino que usted se dé cuenta de las personas que han tenido que vivir por mucho tiempo en un país y han tenido que comunicarse, cómo su cerebro ha desarrollado el idioma sí o sí. Entonces, básicamente es la repetición, la constancia a un horario específico y la producción todo el tiempo, para que usted en los primeros 3 meses desarrolle una base de vocabulario importante. Y para que no se canse durante el proceso, escoja una canción, escoja un videoclip, también les coloco varios ahí, me atrevo a decirles eso, puedo decirles eso, porque investigo este tema todo el tiempo. Y mi intención siempre es desbloquear a las personas en un idioma. Entonces recuerda este mismo video que le publico acá en inglés. Me perdona que me extienda, pero es que me lo han pedido recurrentemente muchas veces, que explique cuál es la fórmula, que cuál es el secreto. No, es básicamente práctica constante. El que le dice otra cosa tiene definitivamente otro interés y no el que usted aprenda. Por eso le digo, no necesita que sea ni un nativo, no necesita que le digan que esa persona tiene X característica especial neuronal, porque eso no existe. Puede comprobarlo en línea y pregúntele a sus médicos neurólogos o simplemente consulte con varias fuentes de información para ver qué tan fácil se desbloquea su mente cuando ya empieza a crear primero su primera base de vocabulario, digamos con una canción, como ya le decía. Ahí ya el cerebro, como estableció unas primeras sinapsis, pues va a sentir que puede crear más redes neuronales porque usted ya le dio la primera base de datos. Y a partir de ahí el cerebro hace el resto. Ya va a quitar frustración, bloqueo y las demás cosas que dan con un idioma. Y otra cosa más que sucede con una persona cuando ha avanzado en el idioma. Cuando se enfrenta a un nativo, aquel, por mantener su hegemonía en el idioma, va a pretender hablarle mucho más rápido o no de la manera coherente. Para eso también se puede preparar. Para eso hay muy buenas películas, hay videos, hay trabalenguas, hay infinidad de recursos en línea. Como ya le decía, yo le coloco infinitamente muchos en mi canal. Y las conferencias, por ejemplo, de TED, Technology Entertainment Design, son muy buenas para que usted active ahí también la transcripción, pueda guiarse fonéticamente, pueda tener confianza, aprenda su discurso y el día que tenga que hacer una ponencia o un discurso en inglés, lo haga mucho mejor. Entonces, aquí hay un dicho clave y válido. La práctica hace el maestro. Entonces, aquí solo es que usted practique, empiece con 5 frases. Yo le doy varias ahí, como puede ver, y seguiré dándoles muchas más, pero sobre todo, nunca se frustre. Tenga paciencia con su cerebro, que él es capaz de hacerlo. Se puede demorar un poco más, no importa, pero llega porque llega. Si ya hablo español, que es más difícil, inglés con mucho más razón. Entonces, este es el tema que le quiero enviar a toda mi comunidad para desbloquear su mente, para no creer que necesitan un nativo, que no tenga pedagogía con él o paciencia, y que definitivamente el cerebro, con los recursos que tenemos a disposición, por ejemplo en mi canal,
para que se suscriba y lo reenvíe. Ahí aprende todo. Thank you. Shake, shake.